Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día, aquí en Lancelot Televisión. Hoy nos quedamos en Arrecife, nos quedamos en la capital y vamos a hablar con el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento capitalino, con Alfredo Mendoza, que ahora han sacado un comunicado, que consideran, con todo lo de la gestión también de lo que fue las lluvias, ayudas y demás, pero hay muchísimas cuestiones de las que vamos a empezar a hablar ya con Alfredo Mendoza. Alfredo, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Vamos allá, vamos a empezar. Yo, por darle un poco de... No es de broma porque las formas son importantes, pero no gustó mucho, o no ha gustado, lo de Cristina Duque llamándole Capitán Pescanova al alcalde. En primer lugar, que se aclare, no sé si el Capitán Pescanova era por lo de los anorales, Yo creo que ha sido una anécdota que quizá a lo mejor ha corrido más de lo que debiera. No es que lo llamara Cristina Duque, nosotros nos sorprendía el propio alcalde cuando estaba en medio de la gestión de las inundaciones que sufrió Arrecife, el propio llamarse Capitán Pescanova, porque así es como lo íbamos a llamar nosotros después de aquel episodio, ¿no? Yo creo que ese es el nivel que se está viendo en el Ayuntamiento de Arrecife. Y efectivamente yo creo que al margen de lo que haya sucedido, yo lo tildo como anecdótico, una cuestión anecdótica, y hago una reflexión también desde aquí, ¿no? Yo creo que quizá los plenos de Arrecife, los plenos del Cabildo, también veíamos algo en estos días en redes, los plenos incluso en el Gobierno Central y en el Parlamento de Canarias, a veces son más noticias por estas cuestiones que por realmente los asuntos que se llevan. Eso quiere decir que a veces la política tiene que hacer una mirada al respecto, y todos los grupos políticos en general no se pueden permitir cuestiones como las que hemos sufrido nosotros en el Ayuntamiento de Arrecife, en donde nos han llamado de todo, nos han dicho desde que nos comparaban con ratas y cucarachas el propio alcalde, hasta que le irritaba escucharnos oír hablar en la bancada socialista, y muchísimas cuestiones que son faltas de respeto que se producen de manera cotidiana en el Pleno y que creo que no nos ayuda para nada, y lo que hace es al final que haya esa desafección política por parte de la ciudadanía y los políticos que están al frente de quienes deben de gestionar la administración. Creo que nos tenemos que hacer mirar todo en general, ¿no? Yo creo que sí. Y creo que tenemos que hacer una reflexión sobre cómo estamos actuando en las instituciones públicas. Y ya digo, lo de Cristina no ha dejado de ser una anécdota, algo anecdótico que ha sucedido en el Pleno, y que, por cierto, le ha venido muy bien al grupo de gobierno y al alcalde, en este caso en concreto, porque ha venido a maquillar las críticas que se ha tenido a lo largo de la semana pasada, después de un mes vista de las inundaciones, cómo este ayuntamiento se ha gastado sin ningún tipo de prejuicio más de 700.000 euros en fiestas solo en este mes. Vale. Vamos a reservar eso porque luego viene, pero como estás comentando varias cosas, una de las cuestiones es la propia gestión. Creo que han enviado un comunicado en el que hace, no sé si ven peligrar determinadas ayudas, y cómo se gestionó también esas nuevas inundaciones, que parece que se anuncian obras de pluviales, se anuncian, no sé si de invernales, hablan tanques de tormentas, hablan de cosas, pero llueve y todo sigue igual. Me acaba de puntualizar dos aspectos que nosotros hemos criticado también al grupo de gobierno en este aspecto. Nosotros sacamos una nota de prensa en el día de hoy, pues básicamente poniendo el foco sobre las ayudas que el gobierno de España puso a disposición de los vecinos y vecinas de Arrecife el pasado 14 de abril, o sea, 2 días después de las inundaciones. Ya el gobierno de España había articulado unas ayudas para los vecinos y vecinos afectados, no solo de Arrecife, sino de Costa Teguise y Teguise también. Y el Ayuntamiento de Arrecife hasta hace unos días, ayer por la tarde, creo que firmaba un decreto de nombramiento de un técnico que tenía que estar siendo el interlocutor entre Protección Civil del Gobierno de Canarias, Gobierno de España, para empezar a gestionar y tramitar esas ayudas. ¿Qué es lo que sucede? Que dentro de 7 días vence el plazo de solicitud de ayudas. Entonces está poniendo en riesgo y en peligro que los vecinos y vecinas de Arrecife puedan acceder a esas ayudas, porque no ha hecho absolutamente nada. O sea, he sido prudente como portavoz de la oposición, y como oposición en el gobierno hemos sido prudentes. Ha pasado un mes después de que el propio alcalde declarara Arrecife zona catastrófica, y no ha sido capaz de articular ningún tipo de ayuda para los damnificados por las lluvias en Arrecife. Ningún tipo de ayuda. Y me refiero en el ámbito municipal. En el ámbito del ayuntamiento no se ha gestionado absolutamente nada, más allá de, con los mismos servicios de limpieza, intentar limpiar la ciudad. Porque digo intentar porque se podía haber reforzado la limpieza de la misma manera que a través de un contrato menor
se contrata limpieza para reforzar la limpieza después de los eventos que se han contratado en este mes, contratos menores, que es la figura predilecta del alcalde para gestionar su ayuntamiento. A través de un contrato menor, refuerza la limpieza después de los eventos. Pues podría haber hecho lo mismo con esta situación, contrato menor para reforzar los servicios de limpieza que están actuando en la ciudad y que a día de hoy siguen dejando las calles llenas de polvo y de barro, a día de hoy. Sí, todavía hay zonas, algunas todavía hay muchas zonas, hay muchas calles sí, que se quedan vecinos de esta situación. Y por lo tanto hemos sacado un comunicado incidiendo en eso, que el ayuntamiento no ha hecho absolutamente nada, y sí una bronca personal o particular entre su socio de gobierno en el Cabildo, al que responsabilizaba de las actuaciones que se podían haber hecho ya en Arrecife desde julio del 2024, cuando el Consejo Insular de Agua remitía al Ayuntamiento de Arrecife una serie de actuaciones que se debían hacer en el barrio de Argana para evitar las inundaciones en ese barrio y que tenían una ficha financiera presupuestada en 950.000 euros, justamente el dinero, la subvención que el gobierno de Canarias ha otorgado al Cabildo para que inicie esas pequeñas intervenciones. O sea, ni cuando le dan los deberes hechos al alcalde es capaz de gestionar esas cuestiones para, por lo menos, paliar en cierta medida episodios como los que vivimos el pasado 12 de abril. Bueno, pues vamos a ver cómo sigue evolucionando, porque la verdad que lo que dices, todavía hay partes que todavía se nota. Sí, hay muchísimas calles en Arrecife, tenemos fotografías de vecinos que nos envían, las zonas de ellos, sobre todo la zona de La Vega, que siguen acumulando barro, siguen acumulando tierra, y el problema es que ya es polvo en suspensión, y ese polvo hay que decir que viene de una mezcla de aguas residuales, que es lo que sale por las alcantarillas, con barro, y eso desde el punto de vista de la salud no creo que sea muy recomendable. Bueno, pues esperemos que esté más fino, en este caso, el ayuntamiento en su gestión con todo el tema de las lluvias. Vamos por lo de la fiesta. En primer lugar, antes de hablar de fiestas y de cantidades, ¿qué le parece? Porque se ha creado un debate. Yo sí digo personalmente, yo tampoco soy mucho de lo de la Feria de Abril, no la entiendo y lo puedo reconocer. Pero reconozco, Alfredo, que luego tiene tirón popular. Y una fiesta, si la gente quiere y se quiere echar y se divierte y se lo pasa bien, yo no lo sé cómo lo analiza el PSOE. Bueno, vamos a ver, yo particularmente, mire, soy del Partido Socialista y tengo grandes amigos socialistas en Andalucía. Yo creo que la Feria de Abril en Arrecife no tiene relevancia desde el punto de vista no entiendo el significado de por qué tenemos nosotros que estar haciendo promoción de una feria que sucede en otro ámbito nacional. Sí, que es como regional de otra región. No sé, yo creo que destinaría más recursos a promover la fiesta del Día de Canarias, trasladar nuestro acervo cultural antes que una fiesta de este tipo. Yo particularmente lo que digo, cuando tú realizas una feria y en la que inviertes casi más de 600.000 euros, porque hemos denunciado nosotros en nota de prensa también esta semana que nos está costando de momento, con los datos y documentos que tenemos sobre la mesa, más de 550.000 euros. Pero el alcalde dice que eso se revierte luego en la sociedad, que se reactiva. Pero mire, ese famoso ROI al que ellos hacen mención, no es el concejal de Arrecife, sino ese documento que hemos exigido en más de una ocasión, que es el documento que justifica la reinversión de ese gasto desmesurado, pues no lo hemos visto, ni nos llega, ni sabemos si eso realmente es así. Yo sé que hay muchos comercios que algunos se quejan también de la cantidad de eventos y de fiestas que compiten con los comercios que están en la zona. Evidentemente, yo creo que gastarse 550.000 euros en una feria de abril, creo que está de más en Arrecife, pero es que ya digo, en este mes concreto hemos gastado casi 700.000 euros en eventos porque celebrábamos también el fin de semana anterior una fiesta cubana por conmemoración de una fecha concreta y evidentemente después de que el máximo representante de nuestra capital saliera a declarar zona catastrófica a Arrecife unos días antes de la temporada de Semana Santa. O sea, yo tengo familiares que me han llamado de Península y de Tenerife si viajaban o no porque tenían programadas sus vacaciones a Lanzarote, porque si iban a encontrarse en una zona catastrófica a lo mejor cambiaban el destino. Yo no sé si fue el caso, que habría que preguntarle a los hoteles de Arrecife si hubo cancelaciones después de las declaraciones de zona catastrófica por parte del alcalde, cuando todos vimos y conocemos que estas inundaciones, en este periodo que lleva el Partido Popular gobernando Arrecife, que son 6 años ya, se han producido 4 inundaciones. Si tiramos de hemeroteca, podemos constatar lo que digo. Y evidentemente son cosas que van a seguir sucediendo. Y lo que más me preocupa, que los vecinos que ayer, el otro día, el 12 de abril, se les inundó sus casas, si ven una nube negra, se vuelven a preocupar que pueden poder volver a sufrir el mismo episodio. Y no hemos sido capaces, sino de tener ocurrencias en la gestión.
Lo único que se le conoce de gestión al alcalde de Arrecife ha sido coger un cepillo y meter barro en las alcantarillas y después por la mañana ir a desayunar churros. Es lo único que se le conoce de la gestión. Por lo demás, no ha gestionado absolutamente nada más. Ya digo, el propio Cabildo Insular le da un tirón de orejas porque recibe una subvención del Gobierno de Canarias para intervenir ellos en las obras de reformas hídricas en el entorno de Argana, y luego justamente lo que me pareció sí lamentable y vergonzoso, justamente el día después de las inundaciones, el propio alcalde convoca una junta de gobierno para pedir la cooperación interadministrativa al Cabildo Insular de Lanzarote para la ejecución de un tanque de tormentas en la calle Portugal, que hemos estado haciendo a lo largo de estos 2 años que lleva el señor Jonathan de León gestionando la ciudad de Arrecife. Hemos tenido que esperar a ver el barro en los garajes de los vecinos para convocar o solicitar la cooperación interadministrativa al Cabildo para hacer algo que, desde el punto de vista técnico, no sé si va a resolver el problema de las inundaciones en la zona de La Vega, o por lo menos lo que intenta es paliarlo. Podía haberlo hecho mucho antes y podríamos haber tenido un tanque de tormentas en la zona de la calle Portugal, que es un proyecto que viene de la legislatura pasada y que se ha venido redactando a lo largo de todo este tiempo, y es ahora, justamente el día después, cuando se convoca esa Junta de Gobierno. Son cosas que yo entiendo que al final nos indican que no se está en lo prioritario, que lo que se está única y exclusivamente es una campaña de propaganda y publicidad, siendo ¿cómo se dice?, influencer, ¿no?, en redes sociales, sí. Y que estamos gobernando a base de like y de seguidores en nuestras redes. Sí, luego dicen lo del pan y circo y todas esas cosas. Sí, pues no debe llamarlo pan y circo. Sí, ¿no? Otras cuestiones, porque la verdad que el grupo de gobierno, la verdad que va para adelante, porque por ejemplo el tema del ruido, ellos muchas veces suelen decir que acaban pronto, que también el ruido es ruido a cualquier hora. Hombre. Y son muchas fiestas y encima luego, igual estoy siendo yo más crítico, pero sí es cierto que luego la fiesta de Cuba, el Feria de Abril, todo eso en zonas tal. ¿Cómo lo ve? Porque no sé si la plataforma del ruido ya está amenazando sí. con abogados y demás. Sí, bueno, yo no sé si corre en peligro algunas fiestas o... Sí. He tenido, mira, bueno, vamos a ver, yo he tenido la oportunidad de dirigirme a algunos miembros que forman parte de la plataforma, y yo creo que con muy buen criterio ellos me han dicho, mira, lo que tengamos que informar lo informamos a través de los medios de comunicación, porque no queremos que esto al final se acabe convirtiendo en una guerra política entre partidos. Y yo creo que lo hacen bien y tienen ese buen criterio, y se han dirigido siempre a los que están ahora actualmente gobernando el Ayuntamiento de Arrecife, que son quienes tienen que poner las herramientas para empezar a paliar los efectos que están sufriendo desde el punto de vista de la salud estos vecinos, y que tienen toda la razón del mundo. Y yo lo que creo que se está poniendo en riesgo son las fiestas tradicionales de Arrecife. Yo no soy partidario de que se hagan fiestas todos los fines de semana sin ningún tipo de motivo aparente por celebrar nada que nos competa realmente a nuestra ciudad como sociedad de Arrecife. Nosotros, los vecinos y vecinas de la zona centro de Arrecife, están más que acostumbrados a convivir con las fiestas de carnavales, las fiestas de San Ginés y últimamente en algunos que otros actos en Navidad. Y ellos lo tienen y todos me dicen lo mismo. O sea, nosotros ya teníamos asumido que esas eran las fiestas de Arrecife. Y si me molesta me voy o me organizo. Y participábamos en esas fiestas. O me meto en la fiesta. O nos íbamos, como bien dice, porque muchos de ellos tienen la posibilidad de tener una doble vivienda que se trasladan en esos momentos a otros sitios. Y ya está. Y los que no tienen la posibilidad, pues conviven con la fiesta, pero son puntuales en esos momentos del año. Lo que no es de recibo, que todos los fines de semana estén pendientes del programa de fiestas del ayuntamiento para saber si van a descansar o no. La Feria de Abril, en su programa, ya decía que las fiestas iban a acabar a las 3:30. Esos vecinos no van a poder conciliar el sueño hasta cerca de las 4, 4:30, porque si tenemos fiesta hasta las 3:30, evidentemente hasta las 4 y pico vamos a tener a alguien por las calles. Y ya no solamente el ruido, sino cómo se vive, o sea, la accesibilidad a mis espacios, a mis garajes, a mis viviendas, cómo quedan las calles después de las fiestas. Todas esas cuestiones son las que están poniendo en tela de juicio que la continuidad de otras fiestas que sí son del arraigo de nuestra ciudad puedan acabar siendo eliminadas. Presentar medidas cautelares. Ellos presentan medidas cautelares y puede suceder como lo que ha sucedido en el Parque Santa Catalina en Las Palmas de Gran Canaria, como más recientemente en Santiago Bernabéu, en el campo de fútbol, que una asociación de vecinos ha conseguido que el Santiago Bernabéu no celebre ningún tipo de concierto. Al final lo que vamos a conseguir en Arrecife con las acciones legítimas de estos vecinos es que un juzgado diga, mire, pues aquí no se celebran más fiestas porque están yendo en contra de los intereses de la salud de estos vecinos. Vale, pues vamos a avanzar. En el tema de, antes estaba hablando de Jonathan, yo no lo sé si ustedes gobernaron con el Partido Popular y estaba Astrid, también luego 2 años no gobernaron con Astrid. Sí, sí.
y ahora no gobiernan con Jonathan de León. No sé si qué diferencias ves entre, no sé, el mismo partido en el gobierno del ayuntamiento. Hombre, yo siempre lo he dicho, hay unas diferencias abismales. El gobierno, nosotros participamos en un gobierno con el Partido Popular los 2 primeros años de la legislatura pasada. Fueron unos 2 primeros años muy complicados. Nosotros nos echan del gobierno en noviembre del 21, estuvimos gobernando prácticamente real, efectivo de políticas reales, a lo mejor 6 meses, porque estuvimos con una pandemia. Nos tocó el COVID, lo bueno. Nos tocó el COVID. Pero se hizo durante ese COVID, se hizo algo que yo creo que hay que reconocer. Y yo creo que al Cabildo Insular de Lanzarote, por un lado, que prestó una colaboración interadministrativa al Ayuntamiento de Arrecife sin precedentes, como nunca se había hecho. Ya no solo hablo desde el punto de vista económico, con los planes de cooperación municipal que hoy han desaparecido, sino también desde el punto de vista técnico. Los planes de cooperación eran anteriores, ¿no? Sí, funcionan desde mucho antes, funcionaban desde el 2017, pero con Pedro Sagines se arrancaron esos planes de cooperación municipal, pero cada año se iban incrementando, llegamos hasta el punto de casi los 9,8 millones de euros en los últimos planes de cooperación, solamente para los ayuntamientos, y Arrecife se veía beneficiado con casi 4 millones de euros de esos planes de cooperación. Eso hoy en día han desaparecido. Los motivos tendrá el actual presidente y veremos de dónde sacan los recursos para cubrir esa necesidad que era imperiosa en ayuntamientos como el de Arrecife, que tenían esa necesidad de tener proyectos. Y el Cabildo Insular de Lanzarote, con su personal técnico también, se puso a disposición del ayuntamiento hasta que el ayuntamiento de Arrecife, con el Partido Popular y Astir Pérez en aquel entonces como alcaldesa, fue capaz de crear algo que yo creo que es fundamental, que era una unidad de proyectos en la Oficina de Obras Públicas, con un equipo multidisciplinar de técnicos, economistas, arquitectos, juristas, y se pusieron a trabajar en redacción de proyectos, que era lo que necesitaba esta ciudad. Al margen de eso, había los pilares básicos de la administración, la intervención, una secretaria en este caso habilitada nacional, que estaba desempeñando su función en el Ayuntamiento de Arrecife, que vino en comisión de servicio, pero con garantías de que pudiese quedarse, y evidentemente el tesorero habilitado nacional que tenemos. Con esos pilares de la administración estábamos funcionando medianamente bien, y a día de hoy vemos que eso no es así. Contamos con una interventora que no es habilitada nacional, que está supliendo una baja que es necesaria de ocupar. Contamos con un secretario que evidentemente tampoco es habilitado nacional y está... ¡Uy! Hostia. Así ya. Bueno, sí, tira para arriba, ¿no? Sí. Bueno, está bien. Esto quedará bien después en el programa. Son cosas del directo. Sí, esto es como lo del pleno del otro día, ¿no? Nos estábamos durmiendo y de repente hay un chascarrillo que hace que... Y bueno, ya tendré que hablar con el dietista porque esto no puede ser normal. No, voy yo con el de mantenimiento. Y como te estaba diciendo, yo creo que son 2 formas diferentes de gobierno, el que tuvo el PP en la legislatura anterior con el Partido Socialista, al que estamos viendo ahora, en el que no hay ningún tipo de proyecto. Yo lo que quiero saber es que me digan cuál es el diseño de ciudad que tiene este grupo de gobierno para Arrecife, cuáles son los proyectos, más allá de que sí, que podamos estar sacando pecho porque vamos a sacar adelante un plan supletorio que al final es lo que hemos dicho siempre, ¿no? que al margen de 2 flecos que estábamos diseñando cuando estábamos en el gobierno, pues van a salir adelante. Pero no veo en este grupo de gobierno, más allá de los grandes eventos y las grandes fiestas y las grandes publicaciones en redes, no veo nada más que lo que estamos viendo actualmente. Ya para terminar, ya nos hemos ido de tiempo, pero también un poco en clave política. En primer lugar, bueno, ¿cómo ves lo de todo lo que está pasando en el Partido Popular? No sé si el PSOE está como calladito, esperando a ver si el Partido Popular, ¿no? Parece que Jonathan por un lado, no sé si la dirección del partido, Astrid por otro lado, y si pueden perjudicarle y el PSOE pescar en agua revuelta. Bueno, yo siempre lo he dicho, ¿no? A mí lo que me preocupa de estas guerras intestinas que está teniendo el Partido Popular es lo que puede afectar a las administraciones e instituciones donde están gobernando. Evidentemente, lo he dicho más de una ocasión, nosotros hemos concurrido a unas elecciones y hemos ganado las elecciones con 9 concejales con la filosofía de entrar a gobernar. En cuanto podamos entrar a gobernar, no tengo la menor duda que así lo haremos. Y no vamos a decir aquello, no queremos desestabilizar ningún gobierno, pero es que creemos que estas cuestiones que están sucediendo internamente dentro del Partido Popular están desestabilizando las instituciones. En vez de hacer lo que ha sucedido en estos días con el Cabildo Insular de Lanzarote, en la que el propio Osvaldo Betancor ha tenido que meter a un consejero del grupo de mixto para garantizar su gobierno, porque esa inestabilidad que le está dando su de gobierno pues no lo termina de convencer. Entonces son cuestiones que están afectando a los pactos de gobierno que están actualmente y que yo creo que pueden afectar al día a día de la institución, porque estamos viendo ataques entre unos y otros
que no me gustan nada lo que se está oyendo en cuanto ya hemos visto estos días, como ha sucedido lo de María Jesús Tobar. Anteriormente veíamos cómo se acusaba al consejero del Cabildo de cuestiones que no son lícitas. Entonces son cuestiones que son, ni les gustan ni en casa ajena. Esas cuestiones yo creo que no se deben estar dirimiendo públicamente, y si está sucediendo realmente esas cuestiones, creo que tienen que sanear internamente el partido y que no afecte lo menos posible a la gobernabilidad de las instituciones. Vale, ya entonces para terminar, el PSOE, ¿cómo ve? Todavía queda un poco para las elecciones, pero bueno, el tiempo llega y ustedes tuvieron unos buenos resultados, pero corrígeme si me equivoco. Claro, el PSOE centralizó todo el voto de izquierda. Podemos bajo, Somos bajo, ¿no?, esos satélites tal, parece que lo aglutinó perfectamente, confiaron en la figura liderada por ti en este caso, pero yo no sé si ya no tiene más donde agarrarse, es decir, o va por una mayoría absoluta o... El análisis que hace yo creo que es correcto. O Coalición Canaria, cambiar. Exacto, también. O sea, hubo unas elecciones en las que evidentemente fuimos capaces de aglutinar un número de votos importantes de la izquierda, pero no fue suficiente para poder gobernar, porque nos hemos quedado sin socios naturales de pacto. En el Ayuntamiento de Arrecife, hoy en día, el Ayuntamiento de Arrecife tiene una configuración de derechas, yo creo que es clara y evidente. Hay 16 concejales, de los 25 son prácticamente de perfiles de derecha. Tenemos a PP, Coalición, y 2 concejales de Vox, que son perfiles de derecha perfectamente. Nosotros tenemos que aspirar, pues eso, a volver lo que he comentado, ¿no? Volver a la senda de intentar ganar unas elecciones con mayoría absoluta. Creo que no es nada descabellado. Estuvimos 2 años en la oposición y después de 2 años en la oposición logramos unos resultados magníficos, excepcionales, pero si eso no se da, tenemos que valorar pues posibilidades de pactos, entonces, para poder gobernar, porque cuando uno se presenta a unas elecciones la intención es gobernar. Y si ahí tenemos que entrar a valorar cuestiones, pues con Coalición Canaria, evidentemente, que ha sido uno de los pactos que se ha dado en Canarias a lo largo de la historia de la política. Lo que no es normal son los pactos a lo mejor con 4 o 5 formaciones, porque hay que intentar aglutinar un gobierno de izquierdas, porque complica al final la gobernabilidad, claro, y porque desaparece. Y las últimas elecciones concretamente, pues mire, el Partido Socialista pactó en Lanzarote con el Partido Popular y tampoco pasó nada extraordinario. Pero, ¿y no calentó al electorado? O sea, no de ambos lados, porque yo creo que esto es como si el del Madrid tiene que ir con el del Barça y ahora cogidos de la mano y dice, yo no quiero... Mire, en el ámbito local, en el ámbito municipal, siempre el electorado mira más la persona, ¿no? Quién está al frente de unas siglas políticas, quién está... El factor ideológico pesa, porque pesa, en este caso sí no hubo cierto peso cuando pactamos PSOE-PP, pero cuando se vio la deriva de los gobiernos, vieron que había estabilidad en las instituciones, hasta que después empieza a irrumpir, que es lo que quizás el hándicap que tienen los pactos PSOE-PP son la política nacional y las directrices a nivel nacional, que fueron lo que al fin definitiva hizo romper el pacto. Son las presiones, es lo que pesa, ¿no? Entonces yo creo que al final aquí, a nivel en el ámbito local, siempre uno procura establecer pactos con las personas más que con las siglas políticas, y si esos pactos son sólidos y dan estabilidad a las instituciones, o sea, yo creo que hay que... ¿Tú no descartarías un nuevo pacto con el PP? Hombre, yo, sinceramente, lo que dé estabilidad a una institución, no descarto ninguna posibilidad de pacto si tuviéramos que pactar. Vamos a luchar por una mayoría absoluta, pero evidentemente yo tengo el foco puesto en un lado y en otro, tanto en coalición como en el PP, preferentemente siempre evitar un pacto que nos pueda suponer una ruptura a mitad de legislatura, como ya la sufrimos por incidencia e injerencia de las direcciones federales, pero evidentemente yo soy un hombre de consenso, soy un hombre moderado a la hora de establecer y llegar a acuerdos, y evidentemente pues no descarto mirar un lado u otro. Pues me parece la franqueza que vaya por delante. Alfredo Mendoza, ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias. Un placer como siempre, Andrés. Gracias. Bueno, ya escucharon y vieron al portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Arrecife, Alfredo Mendoza, pues diciendo que es un hombre moderado, la verdad que sí. Uno, mientras lleguen a consensos y la gestión, que es lo más importante, un servicio público y se vaya para adelante en un ayuntamiento tan complicado como el de Arrecife, con la capital y con todos los problemas que tienen, pues bienvenido sea. Del resto, bueno, lógicamente sí que ha criticado al grupo de gobierno. Ha hablado él, en este caso, de las fiestas, de la gestión de las lluvias y otras muchas cosas que evidentemente algunas de ellas sí que son mejorables. Nosotros más nos despedimos. Pasen una feliz tarde.